maker of heaven, the creator of the earth. Oh, how I need you, Lord. You are my only hope. You are my only prayer. So I will wait for you to come and rescue me, to come and give me life. I wait for you, I look to you, oh Lord. I lift my eyes up to the mountain. Where does my help come from? Gonzo on the track.
your creator, is my Si creator. ese es el caso, es que necesitas crecer esa relación con tu creador, con mi creador. You need to feel safe under the wings of He who made you. Tienes que sentirte seguro bajo las alas del Omnipotente. And the only way of doing that is getting to know your Y la creator. única forma de hacer eso es conociendo a tu Dios. It's reading His love letter, reading His word. Es leyendo su carta de amor, su palabra, It's going into fasting with Him, hacer ayunos con going Él, into prayer and talking. orar con Él, hablar con Él, Because you can only know the voice of someone porque solo puedes reconocer la voz de alguien if you spend time with that person. cuando tratas con esa persona.
fiel y tu misericordia eterna. Levante su voz, dígalo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Dígalo fuerte. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Ahora eres fiel. Dice así. Con tu aplauso así. Dos veces. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día, en nuestro servicio de domingo en casa. Esperemos que todos estén bien. Y en esta tarde vamos a tener un servicio muy especial. Vamos a poder exaltar y glorificar a nuestro Dios Todopoderoso, y también vamos a estar recibiendo de su hermosa y poderosa palabra. Antes de comenzar, vamos a orar para que Dios sea tomando el control de este servicio. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de venir delante de ti para poder escuchar tu palabra, Señor. Toda honra y toda gloria te damos. Te pedimos que tú seas en este servicio, Señor, que tú seas dirigiendo, Señor, todo lo que vaya a suceder, que tú seas llegando a cada vida que esté viendo, a cada vida que vaya a ver este video, y tú seas tocándolos con tu Santo Espíritu, que tú aclares sus mentes, sus corazones, que tú llegues a esas vidas que tienen necesidad, Señor. Que tú seas llevando, Señor, la palabra en esta tarde, que tú seas usando a tu siervo como tu instrumento para que tú nos hables, Señor. Tú eres el único que conoces nuestras necesidades, Señor, y en esta tarde venimos con hambre, con ansia y con los oídos atentos para escuchar de tu palabra. Eso te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y esta es la mejor manera que podemos comenzar la semana, aleluya, recibiendo nuestra palabra, nuestra porción de la palabra de Dios y la bendición que Él nos da, aleluya. Así que en esto, antes de pasar a la palabra, vamos a glorificarle y exaltarle como hermanos y hermanas, unánimes, aunque no estemos en el mismo lugar, lo podemos hacer por medio de las redes sociales. Así que les invito a que adoren con nosotros. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará.
puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descende, su fuego si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad, libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si tan solo puedes tener fe, como del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a los montes que se muevan y se moverán en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si tan solo puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor los bendiga.
Bienvenidos nuevamente a este día domingo, a la palabra, a este servicio en el cual el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Quiero darle las gracias al Señor por la oportunidad que me da a mí por seguir trabajando para su obra, que Él continúe usándome y que me dé gracia, porque hay que prepararse, hermano, y le doy gracias al Señor porque aún Él me toma en cuenta, hermanos. También quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que están en este momento sintonizados, que están ustedes allí a través de este sistema, a través de la pantalla. Y darle que el Señor nos bendiga, que el Señor sea usando mi vida. Y primeramente, hermanos, vamos a orar para que el Señor sea con cada uno de nosotros. Y ahí donde usted se encuentra, vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia al Señor para que Él sea con cada uno de nuestras vidas en esta tarde. Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, te damos honra, Padre, porque Tú nos has dado vida y vida en abundancia, Señor, porque estamos aquí nuevamente, Señor, delante de Tu presencia, Señor, para escuchar de Tu palabra, Señor, para hablar de ella, Padre, para que Tú a través de ellas, Padre, seas edificando nuestra alma, nuestra vida, Señor. Usa, Señor, mi vida, Señor, usa mi mente, mis labios, Señor, como instrumento, Padre, para llevar Tu palabra, Señor, que no sea palabra mía, Señor. Prepara los corazones de las personas, Padre, de las almas, Padre, que necesitan de Tu palabra, Señor. Sabemos de que Tú todos los días tienes nuevas bendiciones, dice que todos los días, todas las mañanas, son nuevas Tus bienaventuranzas, Padre Santo. Y sabemos que cada vez, Padre, que abrimos Tu palabra, Tú siempre tienes algo nuevo para nosotros, para enseñarnos, para edificar nuestra vida. Te damos gracias y te damos honra, Padre, por Tu presencia, Señor. En el precioso nombre de Tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. De esta forma, mis hermanos, vamos a darle la gloria a nuestro Señor, que Él es merecedor de toda honra y toda gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y de esta misma forma, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 9, y vamos a hablar de la historia de Pablo, de Saulo, mis hermanos. Es una historia bien hermosa, bien bonita, en la cual nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de aprender. Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Así decía Pablo. Y entonces, a través de la palabra que el Señor tiene hoy, nos va a enseñar para edificación de nuestra vida, mis hermanos. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 9 y vamos a leer a partir del versículo 10, mis hermanos. Hechos 9, capítulo 10, en adelante, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, había entonces, dice, en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista
y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónicos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a este vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Esta es la historia, mis hermanos, de Saulo de Tarso, que posteriormente se llamó Pablo, que es el apóstol Pablo que todos conocemos, el escritor de todas las cartas a los Hechos, a los romanos, a los hebreos, a los éfesos. Y todos sabemos, hermanos, de que Pablo fue un tremendo hombre en las manos del Señor, tremendo siervo del Señor. Pero así no fue la vida de Pablo todo el tiempo. Y eso es una de las cosas que el Señor quiere enseñarnos hoy en esta tarde. Dice la palabra del Señor que si nosotros vemos el primer versículo del capítulo 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Aquí vemos cómo Pablo, dice la palabra del Señor, que él iba de camino a Damasco y tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor, hermanos, a cada hombre, cada ser humano en la tierra, creo yo que va a tener un encuentro con nuestro Creador, con nuestro Señor. Porque es así, la palabra del Señor, la palabra dice que el Señor va a venir hasta cuando ya dice, toda criatura en el mundo haya conocido de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que haya toda alma, toda persona en el mundo, alrededor del mundo, que haya escuchado a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, entonces ya estaremos cerca del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida del ser humano, en la vida del hombre, mis hermanos, y cuando digo hombre hablo de mujer también, va a llegar el momento en que nosotros tenemos que enfrentar a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Después, eso lo vamos a determinar cada uno de nosotros por nuestros hechos, por nuestras acciones. Pero de que sí vamos a enfrentar a nuestro Creador, lo vamos a enfrentar, hermanos. Así como Pablo, dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que él era un judío. En este tiempo era unos judíos de que seguía a los cristianos. Y era bien fuerte. Si nosotros vamos un momento al mismo libro de Hechos, en el capítulo 22, mire lo que dice Pablo de él mismo. En el capítulo 22 y el versículo 4 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ese era Pablo antes de tener el encuentro con nuestro Señor Jesucristo.
Y así es nuestra vida, hermanos. A lo mejor muchas veces nosotros tal vez no andamos siguiendo cristianos, no andamos tomando personas presas, tal vez no hacemos absolutamente nada. Pero sí, hermanos, dice la palabra del Señor, que nosotros, si nosotros no servimos a Dios, servimos al enemigo de nuestra vida. Porque no es, hermano, y esta es una de las cosas, a veces las personas piensan, porque tienen ¿cómo le diría yo? El concepto ese general de que dicen, bueno, yo no hago nada, yo estoy en mi casa, yo trabajo, yo llego, hago todo, yo no le hago mal a nadie, y hasta ahí soy, y hasta se jactan de que ayudan al prójimo, de que hacen donaciones, que esto y lo otro. Todo eso es bien bonito y todo eso es correcto y todo eso debemos de hacerlo, porque como seres humanos debemos de tener todas esas cualidades. Pero lo más importante de la vida de un ser humano, la vida de una persona, es recibir a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que nos va a llevar a la salvación. Dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Esa es la única solución, es la única forma en que nosotros podamos verdaderamente llegar al cielo, salvar nuestra vida. Es la única forma. No importa, hermano, que usted puede dar sus bienes, puede dar todas sus cosas, pero si usted no recibe a Dios, si usted no toma a nuestro Dios a su vida y usted ama a nuestro Señor Jesucristo, entonces va a llegar el Señor y le va a decir, no os conozco. Tenemos, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, como personas, tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Y va a llegar ese encuentro, cada persona, cada ser humano va a tener el Señor con su gran misericordia. Dice la palabra de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir? Todos, hermanos, todos en algún momento de su vida escucharon de Dios. En algún momento de su vida el Espíritu Santo habló a su vida, a su corazón. Así como el Señor tuvo un encuentro con Pablo. Y le dice el Señor, propiamente le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba confundido, estaba ciego. Él hacía muchas cosas creyendo haciéndolo correctamente. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde, hermano, es que Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Todos nosotros tuvimos un encuentro con nuestro Padre Celestial. Y muchas veces, hermanos, también pasa en nuestra vida que muchas veces nosotros conocemos a nuestro Señor y por algún motivo, por alguna circunstancia, caemos o nos alejamos del Señor. Y el Señor nuevamente vuelve a encontrarnos. Pero muchas veces, hermanos, y una de las cosas que nosotros debemos de ser inteligentes y debemos de ser sabios, el enemigo de nuestra vida, él siempre, hermanos, él va a estar buscando la forma como recordándonos o como evitando de que nosotros creamos que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos rescató, que el Señor nos ha dado su salvación. Él siempre va a buscar la forma de cómo evitar de que si usted dio el paso, de que Él va a venir, Él va a regresar, porque así es, porque esa es una de las cosas que tiene el enemigo, porque cuando el Espíritu Santo le arrebata a una alma a Él, cuando esa alma se ha arrepentido y esa alma ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, el diablo no se va a quedar, mis hermanos, se va a quedar quieto, él no se va a quedar tranquilo, él va a buscar la forma de cómo hacer de que esa alma regrese a él, o que esa alma se desvíe, o que esa alma no continúe creciendo dentro de los planes del Señor. Y nosotros debemos de aprender aquí de Pablo, hermano. Una de las cosas que me llama mucho la atención de Pablo es que dice la palabra del Señor que él tuvo un encuentro. Y del encuentro dice la palabra del Señor que quedó ciego, el Señor le quitó la vista. Y después dice la palabra del Señor que vino nuestro Señor Jesucristo, en visión se le apareció a Ananías.
Y Ananías le dijo, el Señor le dice, mira, le dijo para que usted vea, mire, este es nuestro Señor Jesucristo, fue en visión, se le presentó a Ananías y le dijo, mira, necesito que vayas a esta calle derecha, ahí va a estar Saulo de Tarso, ¿me entiende? Que él está orando y tuvo una visión en la cual tú vas a ir a ponerle las manos y le va a regresar la vista. Pero muchas veces, hermanos, el Señor a veces nos manda a nosotros a hacer cosas. El Señor siempre, como hijos de Dios, nosotros somos instrumentos de Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de entender. Nosotros somos instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para buenas obras, dice la palabra del Señor. No para juzgar. Nosotros no somos jueces de Dios. Nosotros no somos ni fiscales ni ayudadores de Dios. Somos siervos para buenas obras, dice la palabra del Señor. Solamente existe un juez y es nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Él es el único juez que Él va, dice la palabra del Señor, que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de eso viene el juicio. Ahí donde entonces Él nos va a juzgar a todos por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Todos, chicos, grandes, de todos tamaños, dice la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, hay veces nosotros, le dice el Señor, Ananías, le dio una orden, le dijo, mira, tienes que hacer eso, lo que el Señor nos dice a nosotros. Nosotros debemos de predicar la palabra, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, como siervos de Dios, la único objetivo nuestro dentro de la casa del Señor, mis hermanos, es alabar a Dios y llevar la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor, ¿cuál es el mandamiento que Él nos dio al final cuando Él se fue al cielo? Él dijo, ahora id y predicar su palabra por todos lados, a todas las criaturas, sin excepción. Y ahí donde hay veces nosotros hacemos ciertas excepciones, o hay veces nosotros venimos, hay veces creo como que no creemos en el poder de Dios. Hay veces nosotros pensamos de que la sangre de Dios no es suficientemente capaz de perdonar el pecado de una persona específica o de aquella otra persona. Y entonces nosotros venimos y hacemos excepciones de personas. Y ahí debemos de tener cuidado, mis hermanos. Aquí Ananías vino y le dijo al Señor, mira, necesito que vayas a hacer esto. Pero ya vino Ananías, pero Señor, mira, este hombre, he escuchado que es malo, que es perverso, que esto y lo otro. Aquí le dice que él ha estado, dice, y entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aleluya. Pero fíjese lo que le dice el Señor, y le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Aleluya. Eso es el gran problema que a veces nosotros tenemos que entender, que nosotros somos siervos del Señor. Nosotros no somos los jueces o los que escogemos quienes van en la viña del Señor. No, dice aquí, porque este es instrumento, dice, escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Aleluya. Él es el único, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que Él decide, Él es el único que escoge, no nosotros, mis hermanos. Nosotros como cristianos, como instrumentos de Dios, nosotros nada más nos debemos de limitar a llevar su palabra a aquella persona que no conoce a Dios. El Señor, a través del Espíritu Santo, Él va a hacer la obra, Él va a hacer el perdonar a la persona. No importa, hermano, el pecado que esa persona, porque hay muchas veces nosotros pensamos de que el pecado lo ha hecho en contra nuestra. No, mis hermanos. Las personas cuando pecan en contra de Dios, en contra de su Creador, no en contra de la iglesia, de nosotros. No, es en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que puede perdonar
y dar vida en nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros, porque nosotros estamos recibiendo el mismo perdón, la misma cantidad de gracia que la otra persona está recibiendo. Pero aquí, y esto es una cosa muy importante, nosotros debemos de aprender que cuando el Señor nos diga a nosotros, y les digo, hay veces también, no vaya a malinterpretar, diga, bueno, si el Señor no me dice que yo hable, no, o que predique, yo no lo voy a hacer. Mis hermanos, si somos hijos de Dios, si somos siervos de Dios, debemos nosotros siempre de estar hablando de su palabra, especialmente a aquellas personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor va a hacer la obra ahí. Y entonces lo que más me gusta a mí, hermano, de esta palabra, de esta historia de Saulo, es la actitud de Saulo, mis hermanos. Y esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tomemos. Porque, hermanos, ¿sabe qué? La vida del cristiano no es fácil. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Vamos a tener altos y bajos dentro de la vida del Señor. Vamos a ver, porque el enemigo, como les decía, el enemigo va a estar constantemente ahí buscando cómo afectarnos, cómo tumbarnos, cómo bajarnos. Y hay veces el enemigo utiliza, muchas veces hasta las personas más cercanas, las personas que a veces menos pensamos, porque así es, hermano. Muchas veces pensamos nosotros, y yo la otra vez estaba conversando con mi hijo. A veces las personas piensan de que el Satanás es un monstruo con una cola y unos cachos y feo y asusta. No, mis hermanos. Si usted va a la palabra, ¿me entiende? El diablo no se va a presentar en esa forma. Porque el diablo el diablo no lo quiere a usted asustar. El diablo lo que quiere es atraerlo para que usted venga y se haga parte de su ejército, de todos sus demonios, y entonces usted vaya y le guste hacer todo lo que él quiere que usted haga. Él no va a venir así como disfrazado ahí de mono, con una sábana encima, como un fantasma, y lo va a asustar. No, estamos muy equivocados, mis hermanos. Ese no es el diablo el que usted ve que lo ve en las películas y todas esas cosas. Eso no es así. La palabra del Señor habla de cómo era el diablo para que usted vea. Dice la palabra del Señor cuando estaba Job, en el libro de Job, dice la palabra del Señor, que en el primer capítulo dice la palabra del Señor que vinieron todos los hijos de Dios. Escuche bien esto, todos los hijos de Dios. Y entre ellos venía ¿quién? El diablo. Y fue cuando vino y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Y me entiende? Y él venía ahí, ¿me entiende? Entre los hijos de Dios venía él. ¿Por qué? Porque el diablo es hijo de Dios, es creación de Dios. Que se haya rebelado contra él y haya querido tumbarlo, ya esa es una situación de nuestro Señor Jehová con él. ¿Me entiende? Pero, como le digo yo, él no se va a presentar de esa forma. Y entonces, hermano, hay veces el enemigo él usa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Saulo? Con Pablo, dice la palabra del Señor aquí. Que él vino y se convirtió, mis hermanos. Él vino y aceptó a Dios, como muchos de nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa después? Después vienen, y ahí donde pasa el gran problema, hermano. ¿Usted sabe cuál es el mayor obstáculo de que un cristiano verdaderamente siga a nuestro Señor Jesucristo? No es el diablo, sino son los mismos cristianos. Los mismos cristianos son los que muchas veces son piedra de tropiezo para que una persona, para que un hijo de Dios crezca dentro del Señor. Porque hay veces nosotros venimos, es una persona recién llegada que está, ¿me entiende?, recién convertida. Hay veces en vez de nosotros animarlo, en vez de nosotros levantarlo,
¿Me entiende? Hay veces nosotros vemos y empezamos a dudar de su conversión o empezamos a criticar que por qué está haciendo esto y por qué está haciendo lo otro. Aquí dice la palabra del Señor de que inmediatamente, mire para que usted vea, inmediatamente que Pablo fue convertido, dice la palabra del Señor que empezó a predicar de nuestro Señor Jesucristo, de que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos? Dice, muchos vinieron. Dice, y le tuvieron miedo, otros vinieron y se corrieron, otros empezaron a dudar y muchos, dice, hasta pretendieron matarlo para que usted vea. Un hijo de Dios, mis hermanos, que ya había sido redimido, ya había sido limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que pasa, hay veces nosotros dentro de la casa del Señor. Y por eso hay veces, hermanos, hay hermanos que empiezan y están tan llenos del Espíritu Santo que tienen el primer amor, amén, cuando el Señor los recibió y ellos se sienten con unas ganas de alabarse, de servir al Señor, de predicar, pero entonces ya cuando viene el Señor y quiere usar a ese hijo, a ese siervo como instrumento, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No, tú vas a predicar. ¿Cómo? Si hace 2, 3 semanas, mira dónde tú estabas, dónde tú te metías, cuántas cervezas te tomabas, qué hacías esto, qué hacías lo otro. Y empezamos nosotros. ¿Me entiendes? Y el problema es que pasa es que si esa alma, si esa persona no está bien firme en lo que el Señor en ese momento hizo por él, esa persona va a regresar, se va a sentir que no ha sido recibida por sus hermanos, porque nosotros somos sus hermanos. Y eso es lo que esto es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy a través de Pablo. Dice la palabra del Señor que Pablo, a él no le importó, mis hermanos. Y esa es la posición, y esa es la posición que el Señor quiere que usted y yo tomemos hoy en día. Que nosotros debemos de saber de que al que único que nosotros servimos es nuestro Dios Todopoderoso. Que el único que dio su vida, su sangre para lavar nuestros pecados es Dios. Él es el único que tiene el poder de limpiar nuestra vida. Él es el único que sabe dónde nosotros hemos llegado, dónde Él nos ha sacado, solamente Él. Y debemos de ser como Pablo. Fíjese que dice aquí, y yo estuve buscando una palabra que me llamó la atención a mí, yo la busqué aquí, que dice en el versículo 29, mire lo que dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y yo estaba averiguando qué es la palabra denodadamente, y dice aquí, en el diccionario dice, la palabra es un arcaísmo de la definición de denodadamente, hace alusión de un modo intrépidamente, valerosamente, atrevidamente, con denuedo, con ánimo, con audacia, con gallardía, con resolución, con esfuerzo. Todo eso es lo que hacía, dice la palabra del Señor. Así Pablo predicaba al Señor. Así dice la palabra del Señor, que con valor era intrépido. Dice que él venía y fíjese, dice que él disputaba con los griegos. Aunque los griegos no le recibían, aunque los griegos no creían de que él era ya un discípulo de Dios, él seguía allí, mis hermanos. Dice la palabra del Señor de que aquí, dice en el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba. Porque fíjense lo que decían, y todos los que oían, en el versículo 21 dice, y todos los que lo oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra del Señor hoy? Hermano, no dejes, hermano. Si tú quieres servir a Dios, si tú quieres predicar a Dios, si tú quieres hacer cualquier cosa, si el Señor, cualquier
cosa que el Señor haya puesto en tu vida, cualquier cosa que el Señor haya puesto en tu vida para que tú le sirvas, síguelo haciendo. Sigue luchando por eso. Porque eres el único, hermano, de que un día Él te va a decir a ti, bienvenido seas mi hijo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque todo lo que dice la palabra del Señor, todo lo que hagáis, hazlo como para mí, hacedlo para Dios. Y eso es lo que el Señor en esta tarde nos está enseñando. Que seamos como Pablo, que no escuchemos, hermanos, aquellas personas que porque yo anduve aquí, o porque yo era esto, o porque yo fui esto. No. Nosotros debemos pararnos firmes y decir, no, ahora soy un hijo nuevo, soy un siervo de Dios. Ahora yo sirvo al Dios Todopoderoso. Él me perdonó, Él me salvó, Él me limpió. Y ahora soy criatura nueva, así como Pablo hacía. Y eso es lo que el Señor en esta tarde nos está enseñando. Que nosotros debemos de ser firmes y estar, dice, con de nuevo allí, siempre hablando. Que no escuchemos, hermanos, al enemigo de nuestra vida que venga y nos diga, vas a predicar o vas a cantar, vas a hacer esto. ¿Quién eres tú? Usted es un hijo de Dios, lavado y redimido con la sangre del Señor, que es el Dios Todopoderoso. Dice que de tal forma amó a su Hijo, nos amó, que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros seamos salvación hoy en día. Ese somos nosotros, hermanos. El Señor dio su vida, pagó con su vida para que nosotros hoy podamos hablar de Él, servirle de Él, servirle y estar firme a Él. Así que, hermano, no escuchemos nada, aquella persona, aquel enemigo que son instrumentos para tropiezo, para el crecimiento de alguien. Dice la palabra del Señor, y esto es muy importante. Es preferible, dice la palabra del Señor, que te agarres una piedra y te la cuelgues en el cuello y te tires al fondo del mar, a que tú seas tropiezo de uno de mis hijos. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros, hay veces, nos dejamos ser instrumentos del enemigo de nuestra vida. Porque nosotros, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, estamos para ¿qué? Para motivarnos, para exhortarnos, para animarnos, dice la palabra del Señor. No para venir y criticarnos o decirnos que por qué esto y lo otro. No, hermanos. El único, hermanos, que nos va a pedir cuenta es nuestro Señor Jesucristo. Lo hayamos hecho bien, lo hayamos hecho mal. Y debemos, hermanos, nosotros tener cuidado. Nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor, debemos de tener cuidado, hermanos. Que hay veces, qué palabra utilizamos con nuestros hermanos. Especialmente aquel hermano que recientemente se ha reconciliado con el Señor, o aquella persona que recientemente ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Debemos, hermanos, de animarlo, debemos, y si esa persona quiere servir a Dios, no lo estanquemos, dejemos que el Espíritu, porque recuerde, hermano, el Espíritu es el que da el que capacita a la persona. Aquí el Señor, si usted ve, el Señor utilizó, mire cómo dice el Señor, dice, fíjese lo que Él piensa de cada uno de nosotros. Dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Aleluya. Nosotros somos instrumentos escogidos de Dios. Cada uno de nosotros, cada uno que estamos en la iglesia del Señor, somos instrumento escogido. Me es este, para llevar mi nombre, dice, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aleluya. Ese somos nosotros, hermanos. Tal vez no vamos a alcanzar la altura como Pablo, hermanos. Pero sí, hermanos, la gracia nos la va a dar el Señor. Porque la misma gracia que el Señor le dio a Pablo es la misma gracia que el Señor entrega hoy en día. Porque el Señor siempre es el mismo. Dice que a todos nos dio la misma medida del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, hermano, siéntate orgulloso, siéntate firme, hermanos, de que si quieres hacer algo para el Señor, adelante.
que el Señor está contigo. Porque todo lo que hacemos nosotros aquí no es para agradar a ninguna persona en especial, no es para agradar a la congregación. No, porque si uno hacemos eso, les aseguro que nunca vamos a poder agradar a ninguna persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. Nosotros no conocemos, pero Dios sí. Dios conoce tu corazón, Dios conoce, dice, nuestra intención, nuestro corazón. Él va más allá. Él no ve la apariencia, Él no ve muchas cosas, mis hermanos. No, Él ve tu corazón, Él ve tu intención, todas las cosas que tú quieres hacer para Él. Así que en este día, mis hermanos, el Señor nos insta a seguir luchando, a seguir creciendo. Y si tú, hermano, te has reconciliado recientemente con el Señor, no te creas poca cosa. La sangre del Señor es suficiente para limpiar tus pecados, para que tú sigas adelante y olvidarte de lo que eras antes. Dice la palabra que es necesario, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y el único que lo puede hacer eso es nuestro Señor. Dice que es necesario que nazcamos de nuevo por agua y por espíritu. Pero solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos puede hacer eso en nuestra vida. Esta es la palabra del Señor en esta tarde, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor selle esta palabra en nuestra vida y que verdaderamente, hermanos, porque van a venir situaciones, hermanos, van a venir situaciones en las cuales te van a hacer dudar y te van a decir, no, mejor, ¿sabe qué, pastor? No me siga usando. Mire, pastor, no quiero hacer esto. Mire, pastor, mejor no. Porque van a haber gente que van a hablar y van a tratar de echarte hacia abajo. Pero recuerda, esos son instrumentos del enemigo, porque eso es lo que quiere el enemigo. Pero no, tú agarras hecho eso y deséchalo. Y dile, no, ahora tengo que estar más fuerte. Y tengo que buscar más gracia del Señor para seguir trabajando, para seguir sirviéndote mejor, Dios. Eso es lo que el Señor quiere en esta tarde que hagamos nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor los guarde. Y nuevamente aquella persona que recién se ha convertido o que se está reconciliando con nuestro Dios, adelante, mis hermanos. El Señor te va a dar la gracia. El Señor dio su vida por ti y por mí. Y Él es y Él te va, y dice la palabra del Señor, que la obra que Él empezó en ti, Él la va a terminar. Va a tardar, porque cuesta, hay que ir formándonos, pero el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, Él es el que nos va a llevar y nos va a ir formando poco a poco hasta la altura de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Vamos a darle gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, y vamos a orar, mis hermanos. Padre, te doy gracias, te doy honra, Señor, te alabo y te glorifico, Padre, por esta palabra que tú me has dado, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú has hablado a mi vida, Padre, para que yo pueda seguir trabajando, Señor, porque yo quiero servirte mejor, yo quiero que sigas usándome, Señor. Permite, Padre Santo, no soy el mejor, Padre, tú conoces toda mi vida, tú conoces la vida de mis hermanos, todas las cosas, todos los defectos, tantas cosas, Padre, que tú estás trabajando en ellas, Padre Santo. Permite que mi vida sea, Señor, disponible en tus manos para que tú puedas trabajar e ir moldeándonos poco a poco, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Pero permítenos, Padre, seguir trabajando para ti, seguir sirviéndote, Señor, de la mejor forma, Padre Santo. Te doy gracias, te doy honra y bendigo tu palabra, Padre, en el precioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan buenas tardes. Nos vemos el día martes en la oración, hermanos. Y le doy gracias a todos los que en esta tarde están sintonizando y que están escuchando la palabra del Señor para edificación de cada uno. Que el Señor los bendiga mucho y que tengan buenas tardes. Adiós. Call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in ocean
oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, sing it like you believe it. Where feet may fail and fear surround. Come on, you've never failed, and you won't start now. So we come. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. And you are mine, and you are mine, Would you please, would we follow? We go where you go. Have your way, seal it in our hearts. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust
toda gloria y honra sea para nuestro Dios, que nos trae ese alimento tan bueno, que nos trae esa palabra, que nos guía, que nos acerca mucho más a Él. Aleluya. Y si en esta tarde la palabra te ha tocado tu vida, si en esta tarde tú quisieras cambiar tu vida de una manera drástica, la mejor manera que lo hacemos como seres humanos es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Aleluya. Y si nunca lo has hecho, hoy es el día en que lo puedes hacer. Y como seres humanos que hemos nacido en el pecado, hay 3 cosas importantes que hay que hacer. Primero, arrepentirnos de nuestros pecados y fallas. Segundo, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y tercero es querer cambiar nuestras vidas. Al hacer esto, el Espíritu Santo entra en ti y Dios puede hacer los cambios necesarios para llevarte no solo a vivir una vida buena, pero llevarte una vida eterna. Y si quisieras hacer esta oración, te invito a que repitas esta oración con nosotros. Padre Santo, te doy gracias por haberme escogido. Gracias por hablar a mi vida. En esta tarde me arrepiento de todos mis pecados y todas mis fallas. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Reconozco que tú viniste a esta tierra, que tú moriste y tú resucitaste y lo hiciste por mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir una vida agradable a ti, una vida que me lleve a ti. Amén. Aleluya. Toda gloria y honra sea para nuestro Dios y muchas felicidades si en esta tarde has hecho esa oración. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que tu vida vale más que cualquier tesoro que haya en este mundo. No importa los millones, los billones o los trillones, tu vida es más importante que eso. Aleluya. Yo sé que Dios de ahora en adelante va a poder trabajar en tu vida y hacer los cambios necesarios para que tú puedas vivir una mejor vida. Aleluya. Vas a tener paz, vas a tener gozo que solo Dios te puede dar. Y si lo has hecho en esta tarde y quisiéramos poder saludarte, nos puedes dejar un mensaje con tu información. Amén. A todos los demás hermanos, gracias por haber estado conectados con nosotros en esta tarde. Esperamos verlos el martes a las 7 de la tarde en nuestro servicio de oración. Estaremos orando por cada uno de nuestros hermanos. Si tiene alguna petición suya, alguna petición de algún hermano, algún amigo, pueden escribirla y estaremos orando por cada uno de ustedes. Amén. Y igualmente regresamos el sábado a las 7 de la tarde para glorificar, exaltar a nuestro Dios y recibir de su palabra. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana. Call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.
twisted with